Buenas tardes, en este video vamos a tener una pequeña charla del paradigma número 3 conmigo, William Andrés Yayayara y mis compañeros que son. Joan Sebastián Cañón Riveros. José Daniel Niño Giraldo. Entonces este paradigma lo vamos a analizar por fragmentos, entonces vamos a comenzar. Listo. Vamos a presentar el siguiente fragmento. Hay muchas personas no les sorprende que China quiere ser en el siglo XXI una superpotencia, ya que esta civilización, en el único momento que no fue superpotencia, fue en el siglo XIX. Ok, pues como nos dice el fragmento, China pues encaminó a ser una gran superpotencia en el siglo XX, en donde tuvo varios dirigentes, pero no sin antes podemos nombrarlos poquito, que podemos contar como Mao Xiaoping. Mao Zedong fue el primer líder del Partido Comunista Chino. Gracias a él, tras décadas de guerra en el país, él fue el primero en unir toda China bajo un solo mandato. Sí, pues Mao Xiaoping pues intentó como industrializar su país rápidamente, pero realmente no lo logró y lo que ocasionó fue una gran hambruna. Sí. Él tuvo dos grandes problemas que fueron llamados el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural. El Gran Salto Adelante lo que ocasionó fue que Xiaoping quiso que las empresas producieran más y los cultivos pues también, pero lo que ocasionó fue un problema de hambruna, lo que también ocasionó que más de 30 millones de personas murieran por falta de comida. Sí, exacto, y pues podemos pasar al siguiente. Por parte de Deng Xiaoping fue el que comenzó en 1978 un camino un proceso en donde China fue cambiando. Principalmente una de las cosas que se caracteriza es la apertura hacia el capitalismo. Esa apertura benefició a las empresas y a la gente que quería pues desarrollar los recursos que ellos querían, y él propuso que pues lo podrían hacer, pero con la mirada del gobierno. Deng Xiaoping también era considerado como el arquitecto de China moderno, tras la muerte de Mao. Sí, realmente lo que él hizo bajo su mandato fue beneficioso para el proceso que actualmente presenta China. Lo que sí queda es como una huella de lo que pasó en 1989, que básicamente ocurrió una masacre en la cual China no quiso dar hacia el mundo como una explicación, y ahí fue donde pues como que se cerró un poquito y el mercado les afectó, y en los 90 fue cuando salió más con Rusia que con el mundo. Y llegamos a Xi Jinping. ¿Alguna observación de él, que es el actual presidente de China? Él centralizó el poder y eliminó el límite de mandato y promovió una política más autoritaria. Él fue secretario general del Partido Comunista de China desde 2012. Sí, realmente Xi Jinping, realmente en el siglo XXI, lo que he estudiado de él o lo que he mirado de él, realmente me parece un presidente moderno, o un líder moderno. Todo lo que ha hecho, obviamente pues China se cierra a dar ciertas informaciones, como fue la campaña anticorrupción, en donde incluso eliminó sus contrincantes que podían de pronto quitarle su poder. A los habitantes les dictaminó que lo siguieran como un profeta que China pudiera considerarse superpotencia en el 2049. En el fragmento que dijiste ahorita, con que dijiste que él quería ser el único líder central, él también castigó a miles de funcionarios vistos como una forma de eliminar rivales. Sí, exacto. Y también lo que sí pues siento un poquito molesta con él es lo que hizo con los uigures, los turcos musulmanes, que dentro de ese país tienen como una política de no señalar tan fuertemente lo que hacen, sino la pongan como reeducación, que es básicamente donde los orientan o bueno, para ellos no, pero pues para mí sería que los castigan por su manera de pensar o por su manera de ser. También lo que también a mí me molesta de él es la información que pueden dar los periodistas. Una de las cosas es que mi hermano pues es periodista y allá sí lo que le trata es investigar, pero dentro de este país básicamente la investigación o la información que le llega a los periodistas es basada en lo que diga el gobierno, y pues creo que esa libertad se pierde mucho. Y pues ¿qué opinan de eso que corten? Xi Jinping ha transformado también China con un liderazgo fuerte y centralizado, impulsado a un nacionalismo revitalizado y una política exterior. Sí. Entonces, pues como resumen del camino que ha transcurrido China, podemos decir que Mao fundó la República Popular China y unificó centralizado el país. Deng Xiaoping inició el milagro económico con reformas de mercado.
y de Xi Jinping llevó a China hacia el liderazgo global y tecnológico. Ok, en este fragmento que hemos escogido vamos a hablar de la siguiente. Gracias a la era Donald Trump 2.0, China y Rusia están logrando hacer de las autocracias el modelo de moda a nivel mundial. De la misma manera que la URSS posicionó a las democracias populares como el mejor modelo durante la Guerra Fría. Pues evaluando esto podemos observar que pues como autocracias como son China y Rusia, para mi manera de ver no lo están poniendo de moda porque Rusia es un país realmente cerrado y China que es más abierto, lo que se observa pues, por el mundo sería su economía. Muy poca información sale de ellos y especialmente si es mala para ellos. Entonces, vamos a hablar de esto. Listo. Pues a lo largo del tiempo, pues Estados Unidos y lo que es Rusia y China han tenido sus conflictos. De Estados Unidos y Rusia más o menos comenzó desde la Guerra Fría, que comenzó en 1947 hasta 1991, que fue la caída de la Unión Soviética. Lo que pasó en pues lo que yo más a conocer el problema fue sus ideologías, ya que Estados Unidos manejaba una ideología capitalista y la Unión Soviética manejaba una ideología comunista. Sí. Entonces, Dani. Vamos a empezar con Donald Trump. Okay. Donald Trump era una figura prominente en la política. Antes de su presidencia era un empresario y magnate inmobiliario. Trump es conocido también por su carrera en bienes raíces, desarrollando y procesando numerosos edificios, hoteles y casinos. Okay. ¿Qué opinas de eso? Sí, realmente pues como siempre se ha demostrado la democracia de Estados Unidos y también que gracias a que ganó la Guerra Fría, más países se unieron a él, incluso pues eso también se muestra en la OTAN, quienes se unieron posteriormente más. Quiero pues citar al video porque las autocracias están ganando, o por así decirlo. Básicamente exponen los tres casos, que serían Polonia, India y Rusia, en donde cada uno de ellos muestran cómo afectan los derechos humanos o por diversas cuestiones. Por ejemplo, puede ser una institución, pues, ya sea de manera económica o de manera ideológica, como pues en Polonia, que la religión se metió en el gobierno y básicamente durante el video exponen cómo las leyes hacia la mujer pues no las apoya, por ejemplo el aborto, por ejemplo cómo se cuentan los casos de violencia, que básicamente, o de violencia y abuso, pues básicamente si una mujer pues no se encuentra en estado de alcohol, pues no contaría el abuso ni nada, o si se encuentra casada, pues tampoco se contaría como el abuso que sufre durante su vida, pues ya estando casada. Entonces Polonia expone mucho eso de que los derechos humanos que deberían de ser defendidos por las democracias, pues para algunos no lo están cumpliendo. Y en cuanto a India, pues básicamente empresas que se meten a recolectar recursos dentro de su país, afecta mucho pues a los campesinos y no se les apoya, o su remuneración no es muy alta debido a las corporaciones que están entrando dentro del país. ¿Alguna otra observación durante este fragmento? En este momento también podemos hablar sobre el resentimiento que ha tenido Rusia ante Estados Unidos por la expansión de la OTAN, que lo toma como un acto de opresión hacia los rusos. Sí, exacto, sí, y también pues durante el fragmento decía que como Rusia cayó, las democracias se volvieron populares. No, pues como estamos en un mundo multipolar, de momento dudo que por la presencia de Rusia, pues los países estén tomando la opción de las autocracias. Creo que es más por China que por Rusia, gracias a su economía y a la información buena que sale de ellos, que es básicamente pues por internet podemos buscar cómo son sus ciudades, cómo es la gente, qué disciplinas desarrollan, y siempre se habla bien de ellos en base al trabajo duro y a la disciplina que desarrollan desde pequeños. ¿Sí, no? Sí, y también podemos hablar sobre que Estados Unidos también tuvo como un enfrentamiento no directo contra China, que lo que hubo fue en un incremento de los aranceles en el 2018. También impulsa a China y a Rusia a promover los modelos autocráticos como la tendencia global dominante. Sí, eso es verdad. También lo de los aranceles, realmente en estas últimas semanas, en donde Donald Trump ha subido los aranceles, me pareció pues, en una noticia que actualmente ya lo han hablado, y de pasar creo que 300 o 200 de un porcentaje sobre los aranceles han negociado, y obviamente como China es parte muy importante para Estados Unidos sobre la producción, llegaron a un acuerdo y lo bajaron a 30. Realmente pues me parece impresionante que
que eso fuera como una amenaza, pero a la final de la producción pues tuvieron que bajarle los aranceles porque pues se veían muy Pero, afectados los ciudadanos. Sí. pero no solo en términos de aranceles, sino también en términos tecnológicos. Digamos el caso de Huawei. El Huawei fue vetado de Estados Unidos por supuestas espionajes. O lo mismo está pasando ahora mismo con TikTok y otras aplicaciones. Sí, es verdad que, bueno, yo, pues, una situación, yo tengo un Huawei y básicamente las aplicaciones de Google, pues, no están y eso realmente Sí. dificulta mucho la comunicación en esa parte fuera de China. Entonces ya damos por finalizado, pues, este fragmento. En el siguiente fragmento, con el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio en el 2001 y los ataques a las Torres Gemelas, comenzó el auge de las nuevas modalidades de conflictos que caracterizaron nuestra época. Entre estas modalidades de conflicto se pueden mencionar las guerras híbridas, como la de Rusia e Ucrania, que inició en 2022, y el auge del terrorismo global. Esto quiere decir que la entrada de China a la OMS en 2001, los ataques del 11 de septiembre, marcaron el inicio de una nueva era a las modalidades de conflicto como la guerra híbrida. China ingresó a la Organización Mundial del Comercio el 11 de septiembre del 2001. Tras 15 años de negociaciones, ¿qué más? Pues esto se finiquitó en 2001 y básicamente lo que abrió una nueva manera a que China exportara sus productos hacia otros lugares del mundo. Además, ya contando con lo de los aranceles, ya potenciando su economía por otros países. ¿Ya se dejaron? Bueno, también en 2001 pasó el 11 de septiembre en Estados Unidos, en donde, pues, tras marcar en el siglo XX que Estados Unidos había ganado la Guerra Fría, ya en 2001 pues se fue afectado ese, por así decirlo, reinado de las democracias, dando que otros países pudieron afectar a Estados Unidos, que era, por así decirlo, la única potencia global, marcando pues una fecha Sí. para lo que Aquí también tenemos una imagen de Sí, ¿Cómo? Aquí también tenemos un mapa de Europa en 1991. Lo que está en azul son los países que están afiliados a la OTAN y el otro pedazo son los que no están afiliados a la OTAN, que sería mayormente liderados por Rusia. Ok, dentro de este mapa podemos, pues, observar que básicamente lo que Rusia ha expuesto estos últimos años de por qué no quiere que Ucrania se una a ellos, es básicamente porque se siente como muy cercado, por Estados Unidos, siente que no están libres. Entonces por eso Se sienten reprimidos. sí, los tienen reprimidos. Y por eso ahí durante ese momento aparecían las guerras híbridas, que básicamente es donde Rusia comenzó no solamente en 2022 iniciar la guerra, sino anteriormente habían habido ataques sobre Ucrania por su información o filtrar información falsa, por así decirlo, las fake news, que son los nuevos tipos o modalidades de guerras en donde no solamente eran anteriormente en los campos que solamente habían los soldados batallando, sino en estas nuevas modalidades se toma mucha importancia a los civiles. Sí. Que lo resaltan. Y también en estas modalidades ha jugado Estados Unidos con la nueva era de Donald Trump como mediador, que pues en varias ocasiones Zelensky ha sido, por así decirlo, por parte de Donald Trump como humillado por las acciones que ha tomado frente a Rusia. ya. Bueno, en el siguiente fragmento que vamos a discutir es el siguiente. El siglo XXI cuenta entre sus características con el auge del nacionalismo, el populismo y la política del resentimiento, las guerras de quinta generación, la colisión de globalizaciones, la edad digital. ¿Okay? Aquí entra el populismo, que ha sido una corriente recurrente a la historia política de Estados Unidos. Aquí se encuentra manifestándose de diversas formas a lo largo del tiempo. Esto recurrió fue el populismo de Estados Unidos, como el populismo agrario en el siglo XIX y el Partido del Pueblo. Del discurso de Donald Trump también podemos hablar sobre el nacionalismo, que es una forma de decir que el pueblo y la historia tiene más peso que cualquier otra cosa. Se puede decir que el control que tiene el Estado sobre su territorio es absoluto y ya. Dentro del discurso de Donald Trump se nota mucho que las personas extranjeras son las culpables o las que vienen a traer los problemas, principalmente cuando él nombra que la educación, están dándole educación a otras personas, los trabajos están siendo de otras nacionalidades, sino para el pueblo estadounidense,
Y cuando él también nombra que siempre las ayudas a los refugiados, Estados Unidos siempre tiene que responder positivamente. Entonces lo que él quiere es básicamente que Estados Unidos sea nuevamente respetada y admirada por todos los países que anteriormente pues los han cuestionado o están siendo cuestionados por él. Y también pasamos al siguiente. Bueno, también podemos decir sobre que, como lo que hizo también Estados Unidos, que estaba deportando a los inmigrantes, a las personas de otros países, y tras del hecho le estaban pagando a las personas que conocían de gente y los deportaban, para que así los devolvieran a sus países. Sí. En base al resentimiento, creo que sí lo ya muy bien, bueno, lo identifica muy bien China, principalmente cuando hemos hablado del siglo XIX. China fue muy afectada por varios países, especialmente el occidente, por los británicos, los japoneses, por Estados Unidos también, en donde los británicos introdujeron ilegalmente una droga, Japón se aprovechó y pues China perdió mucho territorio y también tuvieron que pagar una indemnización a Japón por todo lo que había pasado. Creo que actualmente China se vio muy afectada por eso y por eso quiere considerarse una superpotencia debido no solamente al proceso económico que ha desarrollado desde 1978, sino que carga con este resentimiento hacia los países occidentales que afectaron mucho al imperio, al país de China. ¿Alguna opinión? No, sí, No. tiene razón. El segmento es el siguiente. Muchas personas se sienten como en los años 30 del siglo XX, cuando el fascismo casi hace desaparecer a las democracias y el liberalismo, y proceso que fue posible gracias al miedo al comunismo y a la crisis que en ese momento experimentaba el modelo liberal capitalista. Aquí entra la caída de bolsa de valores, que se refiere al descenso rápido y significativo en los precios de una amplia gama de acciones. La caída de valores se dio a cabo en Nueva York el 29 de octubre de 1929, que también lo conocen como el Martes Negro. Sí. Vale. La relación entre el fascismo y el comunismo, básicamente el fascismo nació por la debilidad que tuvo las democracias en ese entonces y la victoria del comunismo y desarrollo después de la Revolución Rusia. Entonces el fascismo tomó acción como una medida de extrema derecha, incluso utilizando la fuerza para combatir este mal que ellos veían que era el comunismo. Actualmente, pues, si se puede hablar de la misma manera, pues yo creería que no, creo que el comunismo ha cambiado, que pues lo puede representar Rusia, pero creo que actualmente la gente no lo ve como tal. Creo que lo único que lo vería como tal, pero por su poder, sería Estados Unidos, que de pronto pueda cambiar el nuevo orden mundial, China, pero por lo demás creería que no, solamente la economía que está pasando actualmente en Estados Unidos se puede reflejar un poco con lo que pasó en aquella ocasión. ¿Qué opinan? Pues sí, la verdad es que pues, el fascismo más que todo pues comenzó por la derrota de Alemania, por la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, que lo que pasó fue que los alemanes pues tenían como su espinita, se podría decir, ya que ellos no, ¿cómo te digo? Ellos se creían superiores al resto de países, ¿sí? Entonces como que no se sentían a gusto sabiendo que ellos son mejores, que los demás estuvieran a cargo de ellos. Entonces ellos comenzaron una revolución que fue la que ocasionó la Segunda Guerra Mundial, que fue liderada por Hitler. ¿Y qué más podríamos decir? Este también incluyó subidas abruptas en las tasas de interés, resultados negativos de grandes empresas y eventos inesperados. Y también crisis económicas. Sí, ya con eso pues daríamos por finalizado el análisis por fragmentos al paradigma número 3.